Pues, bueno, vamos a hacer el diagrama. En el diagrama vamos a colocar los datos. Y en este caso tenemos las dos placas paralelas. La viscosidad que es de 1.069 kilogramos sobre metro segundo. Tenemos que la distancia de separación es de 1.5 milímetros. ¿Y qué más nos dicen? Nos dicen que el esfuerzo cortante está representado no por F, sino por F sobre A. Y es la tau, que es, no es cierto, es así, tau como una tecita, y es 870 newtons sobre metro cuadrado. ¿Ok? Ahora de aquí necesitamos hacer ciertas conversiones. Ah, Primer conversión sería la distancia Y, la tenemos que manejar en metros. 1.5 milímetros, ¿cuánto es en metros? Punto cero, 0.0015. Exactamente, 0.0015, porque dividimos entre 1000. El mili significa por 10 a la menos 3 o significa entre 1000. ¿Ok? Entonces nos queda 0.0015 metros. Ahora, la viscosidad la tenemos como 1.069 kilogramo sobre metro segundo. ¿A qué equivale? Sería el Newton, ¿no? No, equivale a pascales. pascal segundos. Es Ujú, decir, pascal ya está segundo. en las unidades que necesitamos. No hay que moverlo. Ahora, que nos hayan dado la temperatura, si ustedes buscaron las tablas, algunos se habrán dado cuenta que hay unas tablas que son enormes y hay otras donde aparecen unas gráficas. Y aparte, en las tablas no viene la viscosidad, sino que les dice, para la glicerina hay que buscar coordenadas. X vale 10, o no es cierto, X vale 2 y Y vale 20.3. Entonces, buscamos la coordenada en la tabla o en la gráfica, y una vez que tenemos esa coordenada, después relacionamos con respecto a la temperatura, y en función de la temperatura encontramos la viscosidad. No sé si también vieron ese tipo de tablitas. Profe, yo tengo Vale, una pregunta. dime. En donde dice F sobre A, ¿después qué sigue? Es la tau. Nada más que la escribí toda fea. Es F sobre A, es el esfuerzo cortante y es tau. Pues sí, lo voy a poner con verde para que se vea. Es igual a tau igual a 870 newton sobre metro cuadrado. ¿Va? Ok, bueno. Recuerden que la viscosidad va a cambiar con respecto a la temperatura. Por eso es que se necesitan como tablas, vamos a llamarle tablas como dinámicas, en las cuales viene referenciado la temperatura. Y para no estar manejando millones de tablas, se maneja una tabla donde tenemos una como constante de la viscosidad en función de cierta temperatura, y a partir de ahí hacemos la corrección o el ajuste con respecto a la temperatura a la cual nos encontremos. 293 grados Kelvin equivale más o menos a 20 grados centígrados, que es como una temperatura estándar. No es condiciones normales, sino que es una condición estándar de presión y temperatura de una atmósfera y 20 grados centígrados. Y bueno, ahí está nuestro valor de la viscosidad. El esfuerzo cortante, entonces nos dicen que es de 870 newtons sobre metros cuadrados. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a literal ocupar ya la fórmula. Pero de la fórmula no vamos a ocuparla de forma como completa. ¿Por qué? La fórmula completa es tau es igual a fuerza entre área es igual a menos la viscosidad por la velocidad entre Y, perdón, aquí era Y. Ahí está, ¿ok? En este caso, fuerza sobre área no me interesa calcularlo o no me interesa saberlo. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a manejar es el esfuerzo cortante tau. Entonces, esa es la ecuación. De esta ecuación tenemos que despejar Velocidad. la velocidad. El despeje de velocidad, ¿cómo quedaría? Este término que le está haciendo a la velocidad, Multiplica. ¿cómo pasaría? Y Entonces lo quito de aquí y va a pasar como menos eta. Ahora, la y, ¿qué le está haciendo a la velocidad? La divide, ¿Cómo pasaría del otro lado? multiplicando. Entonces sería por y. De manera que el despeje de velocidad nos va a quedar como tau por y entre menos
la viscosidad. Recuerden que ese menos es meramente teórico, ¿ok? Al momento de hacer la sustitución, no vamos a hacer uso de ese signo. Entonces quedaría aquí como, vamos a poner que es fórmula. Nos queda como despeje. Y vamos a poner la sustitución. En la sustitución, la velocidad quedaría como tau, que es 870 por la y, que en este caso es 0.0015, entre la viscosidad, que es de 1.069. Y alguien me había preguntado algo. Dejen que cargue el chat o que abra el chat. Uy, perdón. No, perdón. Ahí está. No me aparece el chat. ¿H? No, no me apareció el chat. A ver. ¿Sí me siguen escuchando, chicos? ¿Juan? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ok. Es que alguien me escribió por el chat, pero no me deja abrirlo, no sé por qué. ¿Le puede regresar a la otra, profe? Vaya. ¿Mande? ¿Le puede regresar a la otra? Sí, perdón. De hecho, todavía falta que me den el resultado. Es que, ahí está. Ahí está. ¿Cuánto nos va a dar de resultado? Y creo que ya vi quién escribió, fue Juan. 1.220. 1.22. 1.22, ¿0 qué? 220. 220, ok. Metros sobre segundos. Ese sería el valor de nuestra velocidad. ¿Ok? Ya vieron que no está tan complicado, ¿no? No tanto. Mm. ¿La están copiando? No. Profe. Ok, metan la velocidad para alcanzar a ver los 4 ejemplos. A esa ya la acabé. ¿Ya está? Sí, la que iba a copiar el dato. Pero no sé si los demás ya acaban. ¿Ya puedo seguir entonces? ¿Sí? Sí, profe. Ok, Sí, profe. vamos con el siguiente. Dice que un cuerpo tiene una masa de 185 kilogramos y una superficie plana de 1450 centímetros cuadrados. El mismo resbala sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si el lubricante, si el plano inclinado tiene un lubricante que tiene una viscosidad de 832 centipoises y el cuerpo se mueve a 0.98 metros por segundo, hay que determinar el espesor de la película lubricante. Entonces, tenemos ahora que hay un plano inclinado. Aquí está el objeto. Tiene una masa de 185 kilogramos. El plano inclinado tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. La viscosidad del fluido que se encuentra entre el bloque y la superficie de contacto del plano inclinado la viscosidad es de 832 centipoises. A ver, con mayúscula eso. Y dice que se mueve con una velocidad, o que resbala con una velocidad de 0.98 metros sobre segundos. Velocidad de 0.98 metros sobre segundos. Ah, y el área, para la superficie de contacto, que sería toda esta parte de aquí abajo, el área es de
1450 centímetros cuadrados. Ok. Empecemos por partes. Nos piden determinar el espesor, es decir, la Y, que sería esto de aquí. ¿Qué cantidad de fluido o de lubricante se encuentra entre el plano inclinado y la placa, y el bloque, para que se pueda desplazar con esas características? ¿Ok? Entonces, primero, unidades. Velocidad ya está correcta. Centipoints, hay que pasarlo a pascales sobre segundo. ¿Qué hacemos? Vamos a multiplicar por 1 entre 100 para pasar los centipoises a poises. Se cancela esto y se cancela esto. Y luego multiplicamos por 1 pascal segundo entre 10 poises para eliminar los poises y que nos quede pascales segundos. Es decir, 832 centipoises hay que dividirlos entre 1000, lo cual nos va a dar 0.832 pascales segundos. Ya está correcta. Y el área hay que pasarla a metros cuadrados. Y quedamos que se tenía que dividir entre 100 al cuadrado o entre 10,000, lo cual nos iba a dar como resultado recorrer el punto a la izquierda 4 lugares y nos queda 100.145 metros cuadrados. Cancelo esto para no equivocarme y ya está. ¿Ok? Ahora, la fórmula que necesita para poder calcular el espesor o para poder calcular la Y. Hay que cambiar los kilogramos. Ok, pero los kilogramos tienen un problema ahí. ¿Cuál es? Pero si los multiplicamos por la gravedad. Pero ojo, el peso completamente no es el que está ejerciendo la fuerza para que esto se desplace. ¿Ok? Si analizamos esto como un plano inclinado, tenemos el eje X, tenemos nuestro eje Y, y sobre ese plano inclinado, o sobre ese, perdón, ese sistema de coordenadas o ese sistema de referencia, vamos a poner todas las fuerzas que actúan. Como fuerzas tenemos el peso, que va hacia abajo y que tiene un valor de masa por gravedad. ¿Cuánto nos da multiplicar 185 por gravedad? Por 9.81. 1814.85. 1814. ¿Qué? 85. 85. ¿Alguien me estaba hablando? ¿Qué pasó? Sí, yo, ¿puedo repetir un poquito desde la gráfica? Es que mi internet se fue y ya no escucho nada. Desde la gráfica, desde esta de aquí. Ajá. Ok, lo que hacemos aquí es hacer un diagrama de cuerpo libre, donde el diagrama de cuerpo libre es un diagramita en el cual colocamos todas las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema. Como es un plano inclinado, nosotros vamos a dibujar el sistema de referencia, que es el plano cartesiano, de forma inclinada, de manera que el eje X sea nuestro plano inclinado, ¿ok? Y el eje Y sea completamente perpendicular al plano inclinado. Ahora, en ese sistema, en ese sistema de referencia vamos a colocar todas las fuerzas. La fuerza que es inherente a todos los objetos es el peso, y se calcula como masa por gravedad. Es decir, multiplicar la masa de 185 kilogramos por la gravedad, ¿ok? Ahora, tiene un ángulo de inclinación con respecto al eje X. Hagan de cuenta que hacemos esto aquí así. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Si este ángulo mide 30 grados, este vale 90, ¿cuánto va a valer el que está aquí, que va a ser mi referencia? Va a ser el complemento de 30 grados y es 60 grados. ¿Ok? Sí. Ahorita voy a explicar esa parte, Edgar. Entonces, de aquí, ¿qué otra fuerza actúa sobre el sistema? Voy a ponerlas de otro color. Tenemos, ¿De fuerza de resistencia de... No, sí. sí, una fuerza de resistencia, una fuerza normal, y tenemos una fuerza de resistencia que va a estar en contra del movimiento, que se va a llamar fuerza de viscosidad. ¿Ok? Ahora, a mí la que me interesa es cuál es la que está produciendo el movimiento, no la que va en contra. En realidad, esa sería la de viscosidad, por eso es que lleva el signo negativo en la fórmula. Me interesa la que está produciendo el movimiento, que es la del peso. ¿Pero qué componente del peso es la que produce movimiento? ¿La componente X o la componente Y?
¿Sobre qué eje se está desplazando el bloque? ¿En el eje X o en el eje Y? X. Por lo tanto, entonces, vamos a ocupar que la fuerza que está empujando nuestro bloque es la componente en X. ¿Y cómo la vamos a calcular? Como hay que llevar la componente hacia este eje y pasamos encima del ángulo, ocupamos la función trigonométrica coseno, sería el peso por el coseno del ángulo, es decir, el peso que es de 1814.85 por el coseno del ángulo que es de 60 grados. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos da esa fuerza? Menos 1728. ¿Menos qué? 1728. ¿Por qué te dio negativo? A mí me sale positivo. ¿Con qué signo? Perdón, ¿y qué valor? ¿A Juan? Juan. Ah, no. A mí me salió 907.425. Jenny, ¿tú le hiciste este cálculo de 1700? ¿O quién fue quién fue la que me dijo el Yo, valor? sí. Oye, fíjate si tu calculadora no tiene radianes, no está manejando la R arribita. Sí, sí los está manejando. Ok, entonces hay que pasarla a grados, tiene que estar en degrees. Ok. Entonces voy a reprobar el examen. Si no nos hubiéramos dado cuenta, no reprobar ese porque no creo que les ponga puros problemas de donde tienes que ocupar funciones trigonométricas, porque en realidad cuando no tenemos bien acomodada esa función, lo único que cambia son funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Todo lo demás se respeta. ¿Ok? ¿Cuánto dio Juan? ¿Dices? ¿900 qué? 907.425. 425, ¿ok? Newtons. Entonces ya Sí. con eso vamos a ocupar la fórmula de la ley de viscosidad de Newton. Pero si se dan cuenta, ya no vamos a ocupar la del torque, sino vamos a ocuparla desde la fuerza es igual a menos la viscosidad por el área por la velocidad entre la Y. Y vamos a despejar ahora a la Y. En este caso, vamos a cambiar el color, que sea este. Yo quiero despejar la Y, que es lo que no conozco. Como la Y está debajo, no me interesa tenerla ahí. La voy a pasar del otro lado. Pasaría multiplicando. ¿Qué va a hacer la fuerza? Como va a estar multiplicando con la Y, se va a cruzar y se va a pasar dividiendo. De manera que el despeje de la Y va a quedar como Y igual a menos la viscosidad por el área por la velocidad entre la fuerza. ¿Ok? Y aquí ya hacemos la sustitución. En mi sustitución quedaría Y es igual a la viscosidad que es de 0.832 por el área que es de 0.145 por la velocidad que es de 0.98 entre la fuerza que es de 907.425. ¿Cuánto nos da el resultado de esa operación? Menos 1.3028. Bueno, acuérdate que el 10 menos es simbólico. ¿1 punto sí, qué? sí. 1.3028 Por 10 a la menos 4. por 10 a la menos 4. 303 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades tendría el espesor? Metros. ¿Metros? Correcto. Ese es el espesor de la placa de lubricante, de la película de lubricante, para que se pueda desplazar ese objeto sobre el plano inclinado con esa velocidad. Ajá. Mm. Yo tengo una duda. Dime. Si hubiera sido el diseño, bueno, lo que dibujó al Ujú. revés, por ejemplo, si se desplazara del lado Y, ¿sería con seno ¿Así? el ángulo? Ajá, Ah, ¿cómo? ¿Cuál eje Y? ajá. Por ejemplo, si se Mira, manejara... en teoría puedes rayar aquí sobre la diapositiva. Sí,
Voy. Espera. Ok, espero. Por ejemplo, si fuera de este lado, si se despejara ahora en forma Ah, de Y, cambia el coseno. Sí, haz de cuenta que cuando manejamos funciones trigonométricas, lo voy a dibujar de este lado, del lado derecho arriba. ¿Ok? Ok, lo voy a borrar. Sí, gracias. Tenemos esto, ¿ok? Imagínate que tenemos un vector que está así. Ese es mi vector, ese es mi vector F, vamos a ponerle. Y el ángulo de referencia que yo tengo es este ángulo. Para saber cuándo ocupar seno y cuándo ocupar coseno, es algo muy sencillo. Si no se acuerdan cómo van a acomodar el triangulito, cómo son las funciones trigonométricas, que sería lo más adecuado con el coca, hip, hip, si no se llegan a acordar, no hay ningún problema. Hay otra regla que es muy sencilla. Por ejemplo, este es mi eje X y este es mi eje Y. El ángulo que a mí me dan como dato es este, ¿ok? No pierdan de vista dónde está ese ángulo. Si yo quiero sacar la componente de X, ¿yo qué voy a hacer con este vector? Lo tengo que bajar. ¿Están de acuerdo? Ese vector o esa flechita azul para bajar el vector, ¿pasó encima del ángulo que tengo como dato? No. No. Ok, si no pasa por el ángulo, entonces ocupamos seno. Ok, aquí sería F seno del ángulo. Ahora vamos a llevarlo al eje Y, que en este caso, o sea, no es como lo que estamos haciendo, pero si yo me lo llevo al eje Y, tendría que hacer esto. Ahora, si yo agarro esto y lo muevo hacia este eje, ¿pasa encima del ángulo que me dieron como dato? Sí. Entonces, si pasa por el ángulo, entonces ocupo coseno. Por eso es que aquí yo lo que hice fue con este vector es llevármelo al eje X. Como el dato que tengo es este de aquí 60 grados, ocupo coseno. Entonces, es una regla de que siempre que tengamos suma de vectores y el ángulo el ángulo de referencia que tengamos sea con respecto al eje X, no importa si es positivo o negativo, pero que sea con respecto al eje X, todas las componentes de X se ocupa coseno y todas las de Y es con seno. Si vienen revueltos los ángulos, entonces lo mejor es que sepan identificar. Si lo voy a mover y paso encima del ángulo, entonces es coseno. Si no paso encima del ángulo, es con seno. ¿Va? Ahora, ¿por qué no se ocupa aquí la de seno? Porque esa componente no tiene no produce movimiento. Edgar, dices que no entendiste esa parte. ¿Por qué no? De hecho, tú pudiste haber ocupado seno de 30 grados. ¿Por qué? 30 grados, Porque- Edgar, está acá. Es el complemento. De los 90. ¿Ok? De hecho, cuando manejan un plano inclinado, voy a borrar de este lado izquierdo, a ver si no se me llegan a confundir. Color de lápiz y que sea un color negro. Ahí está. Tenemos esto. Y yo tengo que mi fuerza viene hacia acá abajo. Hay otra regla para hacer esto de aquí así, donde tenemos el eje Y. Aquí está. Mi plano inclinado es el eje X. Mi eje vertical es el eje Y. Y este ángulo de aquí, como esta corta a 90 grados y esta corta a 90 grados, este ángulo vale lo mismo que este. Entonces, este ángulo de aquí es 30 grados, que es el mismo del plano inclinado. Si yo quiero la componente de X, como voy a llevarme este para acá y no paso encima de 30 grados, pudimos haber ocupado aquí en vez de coseno, seno de 30. Entonces, multiplicar 1814.85 por seno de 30 nos da también 907.425. Porque seno y coseno son iguales para ángulos complementarios. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, ¿ya está? Ay, espérame, Edgar. Ok. Ay, qué babas. Les dejé de compartir esto, perdón. Ahí está. Creo que quedan como 4 minutos. ¿No sería mejor entrar a otra llamada para evitar? ¿Que nos salgamos de una vez? Sí, ¿no? Ok, está bien. ¿No quieres estar en la sesión? Oh, pues. Sí. Si En su quieren, humilde opinión. si quieren, sí, nos salimos de una vez y ahorita regresamos, ¿va? Para no interrumpir el otro ejercicio. Ok, va que va. Ya estás.
Entonces salgamos y ahorita regresamos con la misma sesión. Va, profe.